En Mateo 6, 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Muchas gracias. Este texto plantea que hay algo básico en los hombres que define la forma como ellos interpretan la vida y toman decisiones y hacen todo. Hay algo básico. Y en este texto lo que dice es, dependiendo de la clase de ojo que usted tenga. Si tiene un buen ojo, usted va a ver todas las cosas de tal manera que usted va a estar lleno de luz. Pero si su ojo es maligno, ¿sí?, usted se va a llenar de tinieblas. O sea que dependiendo de cierta característica de la visión que la hace buena o que la hace maligna, dependiendo de eso va a ser la vida del hombre. Este mismo principio es enseñado en bastantes partes en la Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice algo, es casi lo mismo, pero de diferente manera. Tito 1, 15 y 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y en este caso el elemento que él usa como base para decir que su vida se va a definir de una u otra manera es que dice, si usted es una persona pura, inocente, limpia, usted verá todas las cosas con pureza y su vida sí será de una manera. Pero si usted está corrompido, y la corrupción, fíjese que corrompidos e incrédulos tiene íntima relación con la incredulidad, pero si usted está corrompido, todo le va a parecer que es corrompido. Y esta actitud de corrupción, dice, profesan conocer a Dios, aunque se meta usted en la iglesia y haga todo lo que quiera, si sigue con esta actitud de corrupción, pues lo que va a pasar es que no va a funcionar ni siquiera como cristiano. Y sigue la Escritura enseñando lo mismo. Jesús, por ejemplo, habló de no puede un mal árbol dar un buen fruto, ¿sí? Y no puede un buen árbol dar malos frutos, porque según como sea el árbol, dice, así va a ser el fruto. Me llamaba la atención que fue a un sitio y mis hijos pidieron limonada de coco. Limonada de coco. Pues así le llamarán, pero no hay limonada de coco. Sí, la limonada sale del árbol del limón y los cocos salen del árbol de cocos, y lo que Jesús dice, eso no se puede variar, ¿sí? Lo que sale es lo que hay en la naturaleza del árbol. Y esto mismo, de la corrupción a la pureza, determinará la vida de la persona. Pero este principio también se puede aplicar al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Que así como la naturaleza del árbol o la actitud de pureza o el buen ojo produce un resultado, los resultados también nos permiten evaluar qué es lo que hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Y Jesús usa este principio de la siguiente manera para hacernos una advertencia. Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, está hablando de que por fuera muy bonitos, pero su naturaleza por dentro es muy distinta. Y dice, por sus frutos los conoceréis. E insiste, ¿acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos, o limonada de los cocos? Pues no. ¿Sí? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, como si uno no entendiera, insiste, nada. Depende de algo básico que hay en el hombre, de eso va a depender toda su vida. No se echen cuentos, no es de una manera diferente. ¿Qué es lo básico? Sí, que está allí.
Ahora, no solamente hay algo básico que determina toda la existencia de la persona y aún la eternidad, sino que hay algo terrible que dice el primer versículo, al menos a mí me parece terrible. En Mateo 6:23 dice, cuando habla del ojo bueno y el ojo malo, dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, si la luz que hay en ti es tinieblas, si tú crees que tienes luz pero estás equivocado, dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y lo terrible que plantea este texto es que hay muchísima gente completamente equivocada acerca de qué es la vida, cómo vivirse y todas esas cosas, pero completamente equivocada. Y están convencidos que muchos son los más iluminados del planeta, tienen la absoluta verdad, ellos son los que tienen la razón. ¿Y es por qué? Porque la verdad es que las tinieblas son tan densas que lleva a los hombres a convencerse de que su visión es correcta. Y por eso viven de esa manera, insisten en enseñar de esa manera. Inclusive la Escritura dice, serán hastiados de sus propios consejos, porque ven a otro en ciertas circunstancias, le dan un montonón de consejos, y cuando les toca a ellos vivirla, esos consejos no sirven para nada. Sí, notan que no sirven, entonces dicen, no, o sea, hay algo que no funciona, y lo que no funciona es que están completamente equivocados acerca de cómo debe vivirse la vida, pero están convencidos que están en lo correcto. Ahora, uno puede encontrar gente así, ahí está Maduro defendiendo que si no es a punta de votos, pues con las armas él sigue defendiendo su revolución, porque eso trae un bienestar hermosísimo al país, imagínense. Sí, ahí estuvo, sí, antes, o ahí está el lobby gay haciendo sus esfuerzos por imponer una ideología que a nosotros nos parece perversa, pero ahí están ellos insistiendo. Ahí están las FARC con sus cuentos, ahí está el presidente con sus cuentos, ahí están los políticos, y ahí están las malas iglesias con malos líderes, con malas doctrinas, y todos dicen, nosotros tenemos la verdad. Esta es la solución, esta es la forma en que debe vivirse la vida. Eso es lo terrible. O sea, lo terrible no es estar equivocado, lo terrible es estar equivocado y estar convencido de que esa es la panacea, eso es lo mejor, eso es lo más puro, eso es lo más inteligente, y por lo tanto aferrarse a vivir de esa manera, sí, pase lo que pase. Y esto nos debe poner a pensar, porque si la gente que está tan equivocada insiste de manera poderosa para comunicar su estilo de vida, ¿qué debemos hacer nosotros que tenemos la verdad? ¿Sí? ¿Qué tanto nos movemos? Ahora, el asunto es que hay una enseñanza que inclusive ha salido de las iglesias, que es la fe en la fe. No, pero es que eso no dice la Biblia. No importa, déjelo, él tiene fe. Y entonces la idea es que si usted tiene fe, el asunto funciona. No es así. Cuando yo tengo confianza en la verdad, el asunto funciona. Cuando yo tengo confianza en un Dios poderoso, el asunto funciona. Si yo confío en que una cucaracha me va a hacer millonario, ya, póngale toda la fe que quiera. Sí, se va a morir usted persiguiendo a la cucaracha. O sea, el punto, la fe, el estar absolutamente convencido de mi verdad, no la hace verdad. Eso no la hace verdad. De golpe alguien le dice, te hice un giro de 1.000. Ay, tengo 1.000 millones en la cuenta. Sí, y usted puede, convencido de que tiene 1.000 millones, le va a cambiar el genio, se va a volver generoso o tacaño para que no le pidan, no sé, y puede vivir contento mientras no trate de sacar los 1.000 millones. Y cuando vaya a sacarlo y descubra que son 1.000 centavos, dice, ah. O sea, la fe en lo que creemos que es verdad no lo hace verdad. ¿Sí? La verdad es algo que no va a cambiar por más fe. E igualmente la fe en nuestras verdades no va a eliminar las consecuencias de hacer las cosas mal. Usted está convencido que es la forma correcta de vivir la vida. No es de esa manera. Usted está convencido. Esa fe no evitará las malas consecuencias. Lo que se hace mal, pues se cosecha mal por más fe que una persona tenga. Tristemente, la hora de la verdad, de descubrir la mentira en que la gente viva, a veces es solamente cuando se encuentra en la presencia de Dios y no hay nada que hacer. Sí, hay muchas personas que llegarán a la presencia de Dios, inclusive le alegarán, Señor, Señor, yo predicaba en tu nombre, yo hacía milagros, yo hacía tal cosa, y la Escritura nos dice que el Señor le dice, vea,
apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Sí? Porque no hicieron realmente lo correcto, aunque estaban convencidos. Las consecuencias no se pueden evitar. Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, una aclaración. Listo, dependiendo de la naturaleza, la actitud, el ojo, el corazón va a ver la vida de una manera y eso va a determinar toda esa eternidad. Pero las personas, ojo, no se condenan por ser malas, las personas no se condenan por ser pecadoras, las personas no se condenan por hacer malas acciones, las personas se condenan por una sola razón. ¿Sí? Las personas se condenan porque Dios les da la oportunidad de conocerlo a Él para cambiar su naturaleza y cambiar así su vida, y las personas lo rechazan. Nadie se condena por ser pecador, todos se condenan por rechazar la oportunidad que Dios les da. La Escritura lo dice muy claro, San Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, se refería a Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Jesús vino, les dijo la verdad, ellos dijeron, no, esto está muy incómodo, ahí me gusta mi platica, me gusta mi sexo, me gusta mi orgullo, me gusta tal cosa, ese Jesús está medio loco, y la gente se quedó con su cuento, ¿sí? Y no aceptó la oportunidad de salvación. Sigue sucediendo, obviamente, hasta el día de hoy. Sin embargo, la invitación de Dios a que obtengamos su luz no fue a partir de Jesús. Desde tiempos antiguos Dios insiste en que el hombre viva, sí, con la luz que Dios les da. Por ejemplo, en Isaías 50:10 le dice al pueblo de Israel, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ojo, solo la confianza en Dios puede sacar las tinieblas del hombre y llenarlo de luz. La razón de hacerles el ofrecimiento es obvio, ¿sí? Ellos están en tinieblas, no están viviendo bajo la luz de Dios, no hay temor de Dios en ellos, no escuchan al siervo de Dios, están viviendo a su propia manera. Y obviamente, sí, aunque obviamente como es un engaño muy poderoso, pues ellos igual que todos están convencidos de que les va a ir bien, O sea, la gente no se aferra a una idea diciendo yo me aferro a esto y voy a vivir de esta manera, en mi vida va a ser una desgracia, pero no importa. No. La gente cuando se aferra a su verdad, cree que su verdad lo va a hacer feliz, ¿ya? ¿Qué es lo que le dice Dios a este pueblo que insiste en vivir de acuerdo a su verdad? Isaías 50:11, siguiente versículo. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Muestra la gran diferencia. ¿Quieres vivir bajo la luz de Dios o quieres prender tu propia antorcha? ¿Quieres manejar tu propia luz? Son las dos formas de ver la vida. Veo la vida como Dios la ve, veo la vida como yo la quiero ver. ¿Qué pasa cuando el hombre quiere ver la vida a su manera? Dice el versículo, dice, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. O sea que es una declaración pues complicada. ¿Por qué? Porque por convencida que esté la gente de su verdad, Dios es tan amoroso que va a insistir en sacarlo del engaño. Y va a insistir en sacarlo del engaño haciendo lo que sea necesario. Aquí vemos a hombres que no quieren vivir con la dirección de Dios, prende su propia antorcha para dirigir su vida. ¿Y qué les pronostica Dios? Usted va a vivir sufriendo hasta que lo entierren. ¿Por qué? Porque está viviendo bajo su propia luz, no está viviendo con mi luz. Ahora, cuando uno piensa en esto, creo que uno debería ser muy cuidadoso con todas las creencias. Los cristianos debemos ser muy cuidadosos con las creencias que tenemos. ¿Con cuáles? Con las creencias que no salieron de la palabra de Dios. Con las creencias que no están respaldadas en la Biblia. Porque a veces uno ve, sí, a muchos cristianos con una cantidad de creencias y uno dice, ¿de dónde habrán sacado esa vaina?
Sí, y ni idea, pero es que mi abuela, mi tatarabuela, bueno, hay una cantidad de fuentes de información de esas creencias. No, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo si la escritura nos dice que la mayoría de la gente que está equivocada está convencida que tiene la verdad, obviamente puede pasar lo mismo con nosotros. Ahora, cuando el Señor dice, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados, es como si Dios mismo dijera, yo voy a encargarme de que usted, por vivir bajo su propia luz, viva mal. Esto suena horrible para muchos porque no entienden lo grave que es la condenación eterna, ni lo buena que es la salvación. O sea, como el hombre no, ¿usted le tiene miedo al infierno? No, ¿cuál infierno? ¿Sí? Dios sabe que hay un infierno del cual quiere librar al hombre. El hombre no sabe ni dónde está parado. Dios sabe que hay un cielo espectacular para el hombre no tiene ni idea. Sí, el hombre vive como las ovejitas con una corta visión de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios dice, si tú vives bajo tu propia luz, vas a terminar en el infierno, yo que te amo voy a hacer lo que sea necesario para estorbar tu vida. Sí, y voy a estorbarte y te voy a hacer sufrir todo lo que sea necesario hasta que aterrices y reconozcas que estás torcido y busques la verdad de Dios y yo te pueda salvar. O sea que esa incomodidad que Dios asegura que tendrán los hombres que no lo conocen es el amor de Dios, ¿sí? Apuntando a salvar a estas personas. Cierra la puerta, mi amor. ¿Qué es lo que pasa? Que como la gente no entiende y no cree en la salvación y la condenación, cuando viven mala vida, lo que comienzan a pensar es Dios no existe, Dios es malo, Dios tal cosa, y no entienden el amor de Dios, lo toman todo lo contrario como desamor. Sin embargo, el propósito de Dios es salvación. El otro problema que tienen los hombres que están convencidos de sus mentiras es que el hombre puede endurecerse tanto que se acostumbra a una mala vida. En estos días hablábamos de los matrimonios y uno encuentra matrimonios, últimamente no, pero en tiempos antiguos sí, matrimonios, malos matrimonios. Y vivieron 40, 50 años, pero malos matrimonios, ¿sí? Y eso tal vez lo vimos en nuestros padres y nuestros abuelos, y de golpe el consejo de la abuela a la hija es, mi hija, así es la vida. Como quien dice, sí, y vemos muchas cosas y el hombre llega a acostumbrarse a una vida que no es la que Dios diseñó y se endurece y se acostumbra a vivir tan mal que termina pensando que está viviendo bien. Termina pensando que está viviendo bien, ¿ya? Recuerdo un cristiano, bueno, un joven que en la universidad, creo que Javeriana, en Bogotá, le compartió un cristiano y le dijo, mira, si tú recibes a Cristo, tu vida va a mejorar. Y este hombre se embejucó. Digo, usted no me conoce, usted no tiene idea cómo vivo yo vivo súper bien. Sí, yo tengo una linda familia, tengo una novia muy linda, mi salud está no sé qué, soy un buen estudiante, usted no tiene ni idea quién soy yo, no sea bobo, ¿cómo es que mi vida va a ser mejor? Y dice que de la pura piedra probó, de la pura piedra probó. Sí, hoy es pastor, está en Nicaragua, un hombre muy lindo. Descubrió que aunque él estaba convencido que vivía feliz, tanto que era un insulto que le dijeran que no, descubrió que con Cristo la vida era muchísimo mejor. Igual le pasa a muchos cristianos, son carnales, oyen la palabra, vienen a la iglesia, oran, pero son manejados por su carne, no por la palabra de Dios. Y los carnales, oiga, en especial los carnales, son los que están convencidos que están viviendo mejor que todos los cristianos. Eso le pasa a los carnales. Una persona carnal está feliz, sí, con amarguras, con resentimientos, con peleas, con angustia, pero está feliz porque no entiende lo que es la vida espiritual. Entonces, en ambos casos pasa lo mismo. La gente llega a acostumbrarse que vive muy bien porque no conoce realmente lo que es vivir bien. Ahora, el punto clave después de entender que hay algo básico que destruye por completo la vida del hombre o que la puede reconstruir en la presencia de Dios, el punto básico es, ¿y qué es esa cosa? ¿Cuál es esa visión? ¿Sí? ¿Cuál es el punto álgido allí que determina lo uno o lo otro? Y esto resulta todavía más increíble para la gente. ¿Sabe cuál es el grandísimo, grandísimo problema que tiene el hombre? Que el hombre está convencido que tiene derecho a hacer con su vida lo que él quiera.
Ese es el gravísimo pecado. Eso es lo horrible que contamina todo el cuerpo y daña la vida de una persona y hasta su eternidad. El estar convencido que puede vivir la vida haciendo lo que él quiere. Ahora, dígale estas palabras a alguien del mundo y decir, ¿cómo? Si en el mundo me han enseñado que yo soy libre, que yo debo vivir haciendo lo que yo quiera. Todas las cosas que yo hago, mi estudio, mis relaciones, todos para tener el conocimiento, el poder, el dinero necesario para hacer lo que yo quiero. Y ahora usted me dice que ese precisamente es el pecado que me va a mandar para el infierno y va a hacer que tenga una pésima vida. ¿Cómo así? O sea, la gente no puede entender, ¿sí?, que ese deseo de hacer lo que nosotros queremos es lo que está acabando con el hombre y con la humanidad. ¿De dónde sale esto? Pues de la Escritura, San Juan 12:24. Allí podemos encontrar las palabras de Jesús cuando, habiendo hecho todo lo necesario, se prepara para ir a morir a la cruz. Y entonces dice así, San Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Recordemos, ¿te acuerdas lo de las repeticiones? Cómo las repeticiones hacen énfasis en algo supremamente importante. De cierto te digo, si el grano de trigo no muere, grave. Pero si muere, lleva mucho fruto. Esto lo dijo Jesús anunciando su muerte, y en otros textos entendemos que la muerte de Jesús traería una enorme bendición para la humanidad, para sus discípulos, para la iglesia, para nosotros. Porque en primer lugar la muerte de Jesús daría una provisión para todo aquel que creyera y se pudiera salvar. Y en segundo lugar dice Jesús, si yo muero, sí, me voy en cuerpo presente, pero el Espíritu volverá. Y en lugar de estar con ustedes algunos poquitos, 3 años como he estado, voy a estar con toda la iglesia todo el tiempo hasta que los tiempos terminen. O sea que era una enorme bendición, no era Jesús en el pueblito con este grupito, sino Él moría, resucitaba y en espíritu volvía y estaba en todo creyente en la humanidad por todos los tiempos. Eso significaba yo muero a mis deseos, a mi voluntad, a lo que yo tengo derecho, ¿sí? Pero mi muerte va a traer un fruto espectacular para la humanidad. Allí está el principio muy claro. ¿Qué hubiera pasado si Jesús dice, no, yo no muero? No, eso está muy peludo allá, ahora que lo vi bien, no, mejor no. Yo me regreso al cielo. Los hombres condenados. No, es que yo tengo derecho. La verdad, yo no he cometido ningún pecado. Monten a mí un pecador, pero yo no. O sea, ¿qué pasa si él dice yo tengo derecho o yo no quiero? Graves estaríamos todos. Y después de mostrar que la clave está en renunciar a mi voluntad para hacer lo que Dios planeó, porque eso trae bendición, nos dice a nosotros, San Juan 12:25, el que ama su vida la perderá. El amor tiene que ver con una decisión. Sí, o sea, yo tengo mi vida, tengo mi estilo de vida, yo la amo, yo la conservo, yo no la cambio, ¿sí? El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, ¿puedo yo servir a Dios haciendo mi voluntad? No, es imposible. A Dios solo se le puede servir haciendo la voluntad de Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea que allí está muy claro el principio, ¿sí? Cuando una persona cree que tiene derecho de hacer con su vida lo que él quiera, está grave. Está grave. Y lo que puede salvar al hombre de esa vida grave y esa eternidad espantosa es que el hombre reconozca que no fue creado para hacer lo que le diera la gana, sino que fue creado para servir a un Dios espectacular, con un plan espectacular, inmejorable. ¿Sí? Ese es todo el asunto. Pero es triste porque aún mucha gente se acerca a Dios para que me ayude a vivir mi vida. No. Usted debe acercarse a Dios para desistir de su vida y decirle, Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Cuándo hay que hacerlo?
De esa manera usted va a encontrar realmente la vida en el espíritu, la salvación, todo lo demás. Pero cuando uno se insiste en que Dios me ayude, eso es de bebés. Uno se pone a pensar, por ejemplo, vean que Jesús hace unos milagros espectaculares y los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús comenzó a enseñarles a orar y le dijo, bueno, la oración debe ser así, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. ¿Una petición para quién? ¿Para el hombre o para Dios? Para Dios. Hágase tu voluntad, que tu nombre sea santificado. O sea, las peticiones eran para Dios. ¿Por qué las peticiones no eran para uno? Porque cuando uno vive la vida como uno cree, se destruye. Pero cuando los planes de Dios se realizan, el hombre es edificado. Luego, danos el pan de cada día, que no creo que se refiera a la comida para nada, sino al alimento espiritual diario, porque Jesús es el pan de vida, para poder hacer tu voluntad. Y luego, sí, Señor, tenemos que perdonar, o si no, no podemos hacer tu voluntad. Sí, o sea, todo está centrado en que el hombre es bendecido cuando Dios cumple con su voluntad. Y el hombre se pierde la bendición cuando no se hace la voluntad de Dios. Por eso es que eso es lo que define por completo la vida del hombre. ¿Vives tu vida pensando en lo que tú quieres o vives tu vida pensando en lo que Dios quiere para ti? De ahí se define todo lo demás. Sin embargo, esta preciosa verdad es rechazada por completo por los hombres. Sí, los hombres comienzan a argumentar una cantidad de cosas que cuando las comparamos sus argumentos con el poder de un Dios majestuoso son puras boberías. Qué pena, son puras boberías. Y aún la gente se atreve a decir que es un deseo legítimo de Dios. Todos los hombres, así dice algunas constituciones, todos los hombres somos iguales y tenemos derechos y podemos hacer con nuestra vida y tenemos libertad. Sí, y eso la verdad pues suena muy bonito, pero no es verdaderamente sí de esa manera. Ahora, cuando a la gente se le habla de esto, la gente dice, a ver, el infierno, perdone que me ría, ¿sí? Pero infierno es no poder hacer lo que yo quiero. Y pecado es dejar pasar la oportunidad. Sí, eso es lo que la gente entiende como malo. Pero estar sujetos a un Dios lo ven como algo terrible. Ahora, Jesús dijo, los hombres comenzaron a vivir y se dieron cuenta que cuando el hombre quiere hacer lo que le da la gana, llega un momento en que lo que me da a mí la gana está molestando al otro. Y entonces ya los más iluminados dijeron, no, un momentico, los hombres somos libres mientras nuestra libertad no, ¿sí?, atropelle la libertad del otro. O sea que ahí comenzaron los problemas. Sí, yo quiero hacer tal cosa, sí, pero el otro no. Y en el matrimonio. Hemos visto que a veces hay muchos conflictos en los matrimonios porque cada uno dice yo tengo derecho a. Y es completamente falso, ninguno tiene derecho a nada. ¿Sí? Lo que tienen derecho ambos es hacer lo que Dios diga. Y si ambos hacen lo que Dios diga, ¿habrá peleas en el matrimonio? ¿Cómo van a pelear si ambos están haciendo lo que Dios dice? ¿Cuándo vienen las peleas? Cuando ninguno de los dos quiere hacer lo que Dios dice o cuando solo uno de los dos quiere hacer lo que Dios dice. Pero cuando ambos quieren hacer lo que Dios dice, ¿cómo van a pelear? ¿Será que Dios los juntó a ver, deje puños? No, no es así. Sí, se dan puños es cuando alguno de los dos no quiere hacer. O sea que es un cuento muy triste, ¿sí?, el que la gente piense eso y el que los cristianos piensen eso. No, yo hago con mi vida lo que quiero. No, olvídese, ese no es el diseño para el cual Dios nos creó. Y por eso cuando los hombres comienzan a vivir así, vienen problemas por todos lados. Y entonces los más iluminados dicen eso. Sí, tu libertad termina cuando atropellas la libertad del otro. Pues eso está en la Biblia hace mucho rato. Lo dice de la siguiente manera, Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Allí está el mismo principio. Si a usted no le gusta que le mienten, no miente. Si a usted no le gusta que le roben, no robe. Si a usted no le gusta que lo dejen esperando, pues no llegue tarde tampoco. Si a usted no le gusta que lo menosprecie, no menosprecie. O sea, ahí está el mismo principio. Sin embargo, la gente al ver los problemas, entonces dijeron, no, aquí hay una solución, hay que establecer leyes y principios y parámetros. ¿Para qué? Para que los poderosos no abusen de los débiles. Entonces los hombres comenzaron a organizar leyes, ¿para qué? Para que haya igualdad. Y allí aparecen las constituciones y muchas de ellas dice todos los hombres somos libres, creados igual, con los mismos derechos, tal cosa. Y eso suena muy bonito, pero eso es pura carreta.
Sí, eso es pura mentira. Eso no se cumple. Porque ¿qué pasó? Porque los encargados en la práctica, los encargados de hacer las leyes y de hacerlas cumplir, notaron que estaban por encima de los demás. Y ese poder, sí, los motivó a que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y entonces pasan los años y ¿qué tenemos hoy? Leyes abusivas, leyes injustas, sí, diseñadas para atropellar a los pobres, sí, y para proteger a los ricos. Revise los casos de los ricos que mataron al fulano en el parque, que al otro no sé qué, que al sí sé cuándo, todos prescriben, los de Interbolsa todo prescribe, y el que se robó el caldo está pagando 5 años sí, allá porque robó un caldo Maggi y ese es pobre. Sí, esa es la ley justa, igualitaria que ha colocado el hombre, es una porquería de ley. Sí, a veces se ven bien escritas, pero se aplican continuamente de una manera pésima. ¿Por qué? Porque el que tiene poder tiene el mismo mal en su corazón. Quiere hacer lo que a él le da la gana y no le importa atropellar los derechos de los demás. Por ahí estaba oyendo que alguien se robó la comida de los niños. O sea, las cosas más horribles escucha uno, no les importa. ¿Cuál es el gran mal? ¿Cuál es el corruptor? Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. ¿Sí? Y entonces en el mundo esto no ha funcionado. ¿Qué tenemos hoy? Leyes terribles. ¿Sí? Por ahí en España, en varios países están protestando porque el lobby gay ha logrado meter unas leyes que quitan la libertad de expresión. O sea, un gay puede decir que un cristiano es un estúpido, pero un cristiano no puede decir que un gay es pecador, porque a la cárcel. Sí, o sea, están colocando leyes abusivas y así ocurre de todo nivel. Sí, o sea, los poderosos gobernando el mismo mal, ¿verdad? La gente, sí, haciendo lo que le viene en gana. Y entonces aparecen los que se rebelan. Entonces apareció Fidel Castro, y Chávez, y Maduro, sí, y Santos, y aparecen todos. Y es chistoso porque tanto que los criticaban de abusadores y terminan siendo peores. Averigüe quiénes son los más ricos de Cuba, los Castro. ¿Quién es la mujer más rica de Venezuela? La hija de Chávez. Sí, y usted sigue notando los que criticaban, subieron al poder, hicieron lo mismo que todos. Yo quiero hacer las cosas como a mí me da la gana. Y viene la corrupción y viene el daño contra los demás. O sea que el asunto no cambia. ¿Por qué? Porque todo está basado en algo, ¿sí?, que es terriblemente malo. Ahora, ¿por qué querer hacer con nuestra vida lo que nos da la gana es tan malo, es tan perverso, es tan corrupto? ¿Por qué es tan malo? Porque querer hacer lo que nos da la gana se origina en el desprecio a Dios. Dios nos creó y nos dijo, vive de esta manera, y el hombre dice, a mí no me importa. ¿Sí? No, yo no sé quién es usted, no lo conozco, no me importa. Sí, yo vengo del mico, del palo, del perro, de la evolución, de la amiba. Yo no fui creado por Dios, yo no tengo a quien darle cuentas. Sí, porque el cuento de la evolución es yo vengo del mico para no darle cuentas a nadie. Porque si yo vengo de Dios, pues Dios me va a juzgar. Entonces la gente cree las estupideces más grandes para decir soy libre. Sí, y entonces el vivir a nuestra manera es el resultado de despreciar a Dios. Y ojo, cada vez que usted hace alguna cosa sin consultar qué es lo que Dios desea, está despreciando a Dios. Y por eso a veces las cosas no salen bien. Ahora, ¿por qué el desprecio a Dios es tan destructivo? Hablamos en un tema anterior acerca de la santidad. Dios es santo, es diferente, es espectacular, es lo único bueno que existe en el universo, maravilloso. Todo lo bueno está con Dios. El que no se acerca a Dios se pierde de todo lo bueno. Y solo le queda la corrupción, el pecado, el engaño, la mentira, todo lo demás. Entonces, eso es lo grave. Cuando uno se aleja de Dios, pierde porque pierde. Ahora, Dios habla de este desprecio de los hombres de la siguiente manera. Isaías 1:2, nuevamente con su pueblo. Oí cielo y escucha tu tierra. Yo no sé cómo interpretar esto. O sea, como que los hombres no escuchan, pero que escuche el cielo y la tierra. Porque, o sea, hay un engaño tan tenaz. Dice, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esa es la historia de la humanidad, creados por Dios, capacitados por Dios, nos dio todas las herramientas, nos dio todas las oportunidades y el hombre creció y dijo, no hay Dios. Igual con el pueblo de Israel. Él dice, yo escogí a un pueblo que era un gusano de pueblo, no era nadie, era el más insignificante y el más miserable de los pueblos. Y cogí al pueblo de Israel y lo llevé, lo levanté, lo engrandecí
y cuando tuvo poder, se olvidó de mí. ¿Sí? Crié hijos, sí, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios hace una comparación, a los cristianos no les gustan las comparaciones a algunos, pero las comparaciones no son pecado. Lo que es malo es hacer malas comparaciones. ¿Sí? Dios hace comparaciones. Por ejemplo, la que hace, hablando de este tema, Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Con qué está comparando Dios a su pueblo que creó y que se reveló? Con el buey y con el burro. Y alguien puede decir, usted me está comparando con una bestia, no me ofenda. No, tranquilo, la ofendida fue la bestia. Sí, no es para ofenderlo a usted. El burro se siente ofendido que lo comparen con un ser humano. Y el buey se siente ofendido que lo comparen con un ser humano. Porque el buey sabe quién es su creador. Y el burro sabe dónde está su casa. Dice, pero el pueblo no entiende, no sabe nada. O sea que lo que Dios está diciendo, los burros y las bestias son menos burros y menos bestias, ¿sí?, que los hombres. Pero como el hombre se cree la panacea, ¿sí?, el asunto es así de grave. El hombre que no reconoce a Dios está peor que una bestia. Y eso es ofensivo para las bestias, porque las bestias están bien a la final. No aterrizamos a que esa forma de vida es mala. Cuando un incrédulo le pregunta a uno, bueno, pero al fin y al cabo, ¿yo qué tan malo soy? Entonces el incrédulo es buen padre, buen esposo, ha sido fiel, provee económicamente, es buen trabajador. De golpe el cristiano dice, no, pues usted es una buena persona. Mentira. Mentira. Un incrédulo, por maravilloso que sea, no es una buena persona. ¿Sabe qué es el incrédulo más bueno de este planeta? ¿Sabe qué es el incrédulo más bueno de este planeta a los ojos de Dios? El Señor sigue diciendo, Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Eso es un incrédulo. Una persona que tiene una enorme fe en sí mismo, incrédulo no es que no tiene fe, una enorme fe en sí mismo y en sus ideas, pero no confía en Dios. Entonces, si una buena persona le dice a uno, ¿qué tan malo soy yo? Uno debe decirle, vea, usted es una persona llena de maldad, usted es un maligno, usted es un degenerado, usted es un depravado. Sí, eso es usted, a los ojos de Dios. ¿Por qué? Por estar despreciando, ¿sí?, el conocimiento, el amor, la bondad de Dios. Por eso usted es esa clase de persona. ¿Por qué les dice eso? Isaías 1:4. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. O sea que todo aquel que no conoce a Dios o todo aquel que no está viviendo de acuerdo a la dirección de Dios es un pecador lleno de maldad, maligno, depravado, que no confía en Dios. Pero como lo malo lo vemos bueno, ¿cómo vemos nosotros a esas personas? Inclusive algunos dicen, no, a él no le hables de Cristo, él vive muy bien. No, él es tan buena gente que no, él no necesita de Dios. No, mis hijos son tan juiciosos que no los molestemos con esas cosas. Bueno, sus hijos juiciosos son unos malignos, depravados que van a terminar en el infierno, porque por lindos, por buenos, por estudiosos que sean, no confiar en Dios es algo, es un pecado de unas dimensiones inmedibles. ¿Cómo será de grave no confiar en Dios, que el castigo es condenación eterna? Algo que nunca se acaba. Y un castigo, lo grande de un castigo debe mostrar lo grande de la falta. ¿Sí? Así de serio es el asunto. Así de serio es el asunto. Ahora, las personas pues podían corregir su camino, pero insisten en eso. Como yo tengo esto claro, cada vez que escucho historias tristes, entre comillas, cristianos sufriendo, que la mujer le salió pero terrible, que el marido le salió espantoso, que el hijo, mejor dicho, parece un erizo, eso no hay cómo controlarlo, que tal. Cuando yo escucho historias de enfermedades y de cualquier cosa o económicas, por difíciles que sean esas situaciones, yo tengo mucha paz en mi corazón, porque sé que esa situación es provista por Dios para derrumbar esa confianza en sí mismo, para tratar de salvar al hombre. O en el cristiano, para derribar esos ídolos, esa terquedad y esa obstinación, para que la persona diga, haciendo las cosas a mi manera no funciona.
No funciona, mintiendo, pecando, faltando, no funciona. Y Dios permite esas situaciones y organiza esas situaciones muy difíciles para que la gente se humille delante de Dios y termine, ¿sí?, aceptando la voluntad de Dios y su vida mejore de una manera espectacular. Entonces, como que uno ve que al hijo le van a hacer una cirugía y tienen que sacarle una tripa por allá y uno ve el bisturí. No, doctor, sin bisturí, sin bisturí. Ah, no, sí, claro. Entonces, por la boca le saco el apéndice, será como será. Sí, no, son cosas que hay que aceptar como algo bueno, como algo bueno. Ahora, alguien dice, pero es que la Biblia dice llorar con los que lloran. Sí, pero hay que saber por qué llorar. Sí, el otro llora porque perdió el carro, yo lloro porque este incrédulo está pegado a un carro, que es muy diferente. Que es muy diferente que llorar por el carro, para reforzar en él su idolatría y su pecado. El hombre no quiere corregir su camino y entonces Dios dice, Isaías 1, 5 y 6, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Era la situación real del pueblo de Israel, estaban vueltos nada y tercos insistían. Y así a veces es la gente, ¿sí? Mal en su vida, pero siguen insistiendo en vivir las cosas a su manera. ¿Qué pasa cuando el hombre realmente le cree a Dios? Bueno, habría muchísimas cosas que decir. Déjeme leerle algunos detallitos de lo que sucede cuando una persona realmente confía en Dios. Ahora, esta confianza en Dios tiene que ver con muchas cosas. Dar gracias en todo. Solo se puede cuando se confía en Dios. Seguir las instrucciones de Dios solo se puede cuando se confía en Dios. ¿Sí? Tener paz respecto de la provisión solo se puede cuando se confía en Dios. Son cosas que vienen todas añadidas solo con ese detalle, pequeño detalle de confiar en Dios. Dice, por ejemplo, Isaías 26:3, piense a ver si así es su vida, a ver cómo está su confianza en Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No es aquí en la iglesia, ay, qué paz, y sale y llegó a su casa, la veo desordenada y ¡ah! No, todo el tiempo, completa paz. ¿Por qué puedes mantener completa paz? Porque tu pensamiento persevera pensando en Dios. Porque cada situación la ves con el ojo de Dios. Ah, Señor, gracias, esta situación, ayuda a esto, a esto, a esto, a esto. Sí, qué bendición, estás tratando mis hijos, estás tratando mi vida, me estás ayudando con esto, me estás librando. Completa paz. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es fortaleza, ¿sí? Yo recuerdo mucho una vez que mi hija y un amigo aquí de la iglesia se refundieron en un partido de fútbol y yo recuerdo la diferencia tan grande entre mi actitud y la actitud de la otra persona. ¿Sí? La otra persona gritaba ahí en la calle, ¡ay, mi hijo! Y yo decía, ¡ay, yo debería estar preocupado! Entonces, como el cuento aquí, está mi hija también allí. Sí, pero lo que yo entendía es Dios sabe lo que hace, Dios es bueno, Dios es poderoso, estamos en su mano, o sea, ¿por qué he de preocuparme? Esa paz sobrenatural también se traduce en esto, Habacuc 3, 17 al 19. Dice, da una fortaleza sobrenatural. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en el corral, todo está grave. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Está hablando de que todo está grave. La economía, todo está grave, dice, con todo yo estoy contento porque estoy confiando en el Señor. Dice, Él hace mis pies como de ciervas, y las ciervas tienen una agilidad increíble. En mis alturas me hace andar. No es que el negocio está mal y está por el piso. No, el negocio está mal, pero mi corazón está bien. El negocio está mal, pero mi confianza en Dios está creciendo. La situación está complicada, pero esto me está enseñando a entregarle mejor mi vida a Dios. O sea, es vivir en otra dimensión completamente diferente. ¿Producto de qué? De confiar en Dios. Eso se traduce también en obediencia. Filipenses 4:11. Es el apóstol Pablo. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está diciendo yo tengo el poder de Cristo que me fortalece para cambiarlo todo. Dice no, lo que Dios me ponga a vivir, yo lo puedo vivir bien. Si me pone a aguantar hambre, aguanta hambre. Hay personas a las que la abundancia las corrompen. Hay personas a las que la pobreza los corrompen. Lo que Pablo dice, lo que Dios me ponga a vivir, he aprendido a confiar tanto en Él que como sea, yo no le veo problema. O sea, habría muchas razones para explicar todo eso. Aún en épocas de crisis muy difíciles, Hechos 5:41, son los discípulos, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por estar predicando, cogieron y los azotaron. Terrible. Salieron felices, como locos, porque sabían que eso era méritos. Sí, eso era una resurrección más grande. Y claro, quien entiende todo esto toma la decisión que tomó el apóstol Pablo. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso. Ninguna cosa. Ahí ponga la mujer, los hijos, la salud, la plata, Uribe, Santo. Aquí quiera colocar. De ninguna cosa hago caso. Ojo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, mi vida haciendo lo que yo quiero no es preciosa. Mi vida haciendo lo que yo quiero es lo peor. Mi vida es preciosa es en las manos de Dios. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea que es más o menos lo mismo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Voy a seguir en mi matrimonio con la mujer que Dios me dio hasta que el Señor me diga que tal y voy a cumplir el propósito de tal cosa. Voy a hacer, no es salir huyendo. Sí, de las diferentes situaciones porque le quedó grande, sí, porque Dios, según usted, se equivocó. No. Es como Pablo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta situación organizada por Dios es para bendecir mi vida. Yo aquí me quedo y aquí sigo porque he decidido hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿y dónde comenzamos a torcernos? Y la verdad es que la Escritura nos lo enseñó a la Iglesia Católica, pecado original. Bueno, la Escritura lo dice de diferente manera. Nacemos sin conocer a Dios. Nuestra paternidad no es la de Dios, sino otra diferente. Nacemos hijos del diablo. Así de serio es el asunto. Nuestra paternidad no es Dios, nacemos hijos del diablo. Suena terrible, pero es verdad. Eso quiere decir que el diablo controla a todos los hombres sin que los hombres se den cuenta. Y por eso la reacción tan natural de los hombres contra Dios. ¿Sí? Contra Dios. Uno dice, necesitamos paz, necesitamos amor, necesitamos equidad, necesitamos justicia. La gente dice, amén, Cristo trae todo eso. Ah, no, sea burro. No. O sea, con Cristo no. O sea, la gente rechaza de una forma increíble las cosas de Dios. Y entonces, claro, venimos al mundo como niños, ¿sí? Sin esa paternidad de Dios, y entonces venimos con el deseo de ¿qué? Desde bebés, de hacer lo que nos da la gana. ¿Sí? Mi sobrinito no, es mi nieto. Está llorando con una fuerza, me dice mi hija que no llora, grita. ¿Sí? Al principio comenzó a llorar y notaba que la mamá la atendía y ahora nota que entre más duro grita, más rápido la atiende. Entonces él ya grita. Y ese es el proceso de todo bebé. ¿Sí? Comienza a hacer cosas para que hagan lo que él quiere. Sí, entonces salió, quiero tal cosa, no se la compra, entonces llora. O sea, es el juego continuo para volverse el tirano, si lo dejan. O sea, el hombre viene con ese impulso, no es nada que se le contamine con la humanidad. No, él viene y solito él aprende a decir mío, no. Sí, y a rebelarse, eso es lo normal. Ahora, esto se vuelve complicado porque los padres, ¿qué es lo que comienzan a hacer con los niños chiquitos? Tú puedes, tú eres el campeón, tú eres especial, tú eres el único, tú eres mi tesoro, todos son feos, tú eres lindo, tú todo lo puedes. Y entonces el chino crece como el Superman que hace lo que le da la gana porque él puede todo. Y un día se encuentra con Dios y
¿Usted quién es? Sí, yo puedo todo, yo si me mentalizo y si me concentro, yo todo lo puedo lograr. O sea, haciendo unos verdaderos demonios de los hijos. Con el tú puedes, tú eres un berraco, tú eres un tenaz, tú tienes la capacidad, ¿sí? Hasta le dicen, Dios te la dio, pero sí, pero no para eso. Sí, todo lo que Dios te dio es para que busques el plan que Dios diseñó para ti y vivas ese plan espectacular, no la porquería de plan que los hombres nos inventamos. Pero ahí va el asunto. Resulta que los padres no son cristianos y entonces eso es lo que le dan. ¿Sí? Bueno, en los padres, los hijos que nacen con padres cristianos vienen con el mismo problema, con los cachos ahí guardados, pero ahí vienen, ¿sí? Y la función de los padres creyentes es enseñarle a los niños que tienen que aprender a confiar y a obedecer. Confiar, respetar y obedecer. O sea, si usted cree que hay algo importante para enseñarle a sus hijos, es eso. Que los hijos confíen en usted. Por favor, nunca mienta. Cumpla siempre sus promesas. Yo recuerdo cuando mis hijos comenzaron a crecer y se enfrentaron en el mundo, comenzamos a tener conflictos porque mis hijos pensaban que toda la gente era tan veraz como nosotros y que toda la gente cumplía las promesas como nosotros lo hacíamos. Porque así fue como levantamos a nuestros hijos. Si yo le decía el domingo vamos a pasear, vea, si yo estuviera cojo, manco, el domingo salía a pasear porque yo me comprometí y una promesa de un hijo de Dios debe ser tan fuerte, tan veraz, tan clara como la promesa del Dios que es nuestro Padre. Entonces siempre cumplíamos nuestra palabra. Entonces tocó comenzar a enseñarle a los hijos, vea, los niños son malos, no crean lo que los niños dicen, ellos le dicen mentiras. Mi hijo un día llegó y dijeron, no, me están diciendo que meta los pelos en el enchufe. No, mi amorcito, tal cosa. ¿Por qué? Porque la idea es que levantemos a nuestros hijos confiando, respetando y obedeciendo. Cuando ellos crecen, confían, respetan y obedecen. Y eso hará que su vida sea completamente diferente. Por eso es que la Escritura dice, Lamentaciones 3:27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y el yugo era ese palo enorme donde ponían un buey viejo y un buey joven para que el joven aprendiera que no era por donde él quería, sino por donde lo jalaban. Desde pequeñito el niño debe entender que hay una autoridad, que son sus padres, que son los primeros representantes de Dios. ¿Quiere usted maldecir a su hijo? Consiéntalo, alcahuetéele, dele todo lo que pida, aguántele los berrinches, no lo discipline y estará echándole todas las maldiciones posibles a su hijo. ¿Quiere usted bendecir a su hijo? Repréndalo adecuadamente, con sabiduría, explicándole, con persistencia, con amor. Si lo quiere bendecir, usted define qué es lo que quiere hacer de su hijo. La Escritura lo dice así, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. No estamos hablando del papá furioso que va y se desahoga con... No, de esos burros no estamos hablando. Sí, ha habido parejas a las que yo le he tenido que decir, prohibido que su esposa discipline a sus hijos, porque se pone furiosa como un demonio. No. Disciplinar a los hijos de manera correcta duele muchísimo. Cuando uno lo hace con paz, con tranquilidad, porque es lo que Dios desea, porque uno le ha explicado, yo les cascaba a mis hijos y lloraba con ellos, porque no es algo que uno le guste, pero es lo que necesitan para que sean hombres y mujeres de bien. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y a veces algunos padres son los consentidores, a veces las madres, que es la que le toca aguantarlo todo el día si lo quiere disciplinar, y el papá alcahueta, como llega solamente de vacaciones de vez en cuando, no le importa que el chino sea, por favor, aterricen, quédese un día en la casa cuidando a los chinos, cambiando los pañales y verá la diferencia. Insisto, enséñele a sus hijos a confiar en usted, pero sea veraz, a respetar y a obedecer. Si no estudia, si es mal deportista, si no sabe nada de música, si no logra tener una carrera, si no pone un negocio, no importa que no haga nada de eso. Mientras aprenda ¿a qué? A respetar y a obedecer primero a usted y luego a Dios. Porque quien respeta, quien teme a Dios y hace la voluntad de Dios, vea, puede ser la persona más desfavorecida, Dios la puede colocar donde quiera.
y al tenaz de los tenaces que ha hecho todo y todas las carreras y tiene todas las influencias, Dios ponerle el pie y no dejarlo prosperar en nada y desaparecerlo como si nunca hubiera existido. ¿Todo para qué? Para buscar que se salve, que deje de creer sus mentiras y busque la verdad de Dios. En el mundo mismo reconocen que los primeros años son determinantes. Yo, por ejemplo, le digo a las parejas pilas con dormir con el bebé en la cama. Eso es un pecado. No duerma con el bebé en la cama, sáquelo. Invéntese la manera, pero sáquelo. Igual cuando toca sacarlo del cuarto, sáquelo del cuarto. Llorará un día, 2 días y listo. Pero no lloró y no... Lo sacan del cuarto y a la primera gripa vuelve al cuarto 3 años más. Terrible, terrible esa forma de educar a los hijos. Sáquelo del cuarto. El niño desde chiquito debe aprender que hay no. Un no como es de bendición. No, no hay para usted. No, no se le va a hacer. No, no vamos a salir. Y que los hijos aprendan a recibir los sí, igual que los no. Sí, se le dice sí porque es bueno para él. Se le dice no porque es bueno para él. ¿Por qué cambia la cara? ¿Sí? ¿Por qué cambia la cara? Porque insisten en hacer su voluntad, como el diablo hay ahí metido adentro. No, aprenda a recibir los no con la misma gracia que recibe los sí. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo se apartará de él. O sea que el punto es que los niños desde pequeñitos, cuando son educados de esta manera, yo no recuerdo que mis hijos hicieran berrinche, y no estoy criticando a los hijos de nadie. Yo cuando me casé ya era cristiano y ya tenía clarito toda la temática. Mis hijos nunca hicieron un berrinche, yo les di palo la primera vez, lloraron, le dije ya tienes un minuto, cállate, te doy otra vez. No se cayó, le di otra vez, le dije tienes un minuto para callarte y se cayó. Se cayó porque los niños son inteligentes. Y luego que los disciplinaba y hacían mala cara, luego los llamaba, a ver, hiciste algo que no agrada a Dios, me obligas a mí a hacer algo que no me gusta, pero lo voy a hacer, te voy a disciplinar porque te amo. Por culpa tuya yo tengo que sufrir esto y tú lo tienes que sufrir. Lo hago por tu bien y tú me vas a pagar haciéndome mala cara. Si cuando cuente 3 no sonríes te casco. 1, 2 y... Entendieron que no podían desquitarse ni llorando como una ambulancia, ni me castigaron, estoy deprimido, nada. Nos disciplinamos durísimo. Ay, papito, está muy duro, no sé qué. Nos abrazamos, mi amorcito, tal cosa, tal otra. Nunca berrinches. Alguna vez creo que alguno de ellos fue a correr. Si te alcanzo 10 y vienes 2. Él se devolvió, era mejor. Chinos son inteligentes, mejor 2 barazos que 10. Y jamás tuvimos que... A veces da tristeza, ¿no? La mamá con el niño arrastrándolo en el supermercado y él... ¡ah! Y uno dice, Dios mío. Sí, o sea, yo veo esas cosas y da pena con los padres, tanta ignorancia, da pena con los hijos, pero son cosas producto de no conocer los principios de Dios. Proverbios 29:15, acuérdese. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No solo el niño viene con esa capacidad de querer hacer su voluntad, sino como una esponja. Va absorbiendo todo lo que está a su alrededor, bueno o malo. Por eso es importante los primeros años de vida de los hijos. En el libro de Proverbios, por ejemplo, dice, los proverbios de Salomón, Proverbios 1:1, ya me estoy trabando aquí, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. O sea, son las enseñanzas de Dios para ser un hombre de Dios. Pero todo esto debe ser usado ¿para qué? Versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Para dar sagacidad a los simples. A los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea, aquí habla de un proceso de enseñar a los simples, a los jóvenes, a los sabios, para llegar al momento en que se puedan entender las razones de Dios y ver cómo la vida realmente, aunque parece que el mundo está de cabeza, la vida que Dios ha diseñado para nosotros es espectacular. Y tristemente para algunos Dios está usando la maldad de muchos para formar en sus hijos hombres de Dios, ¿sí? Que
dice que la creación se asombrará de la obra hecha en nosotros. O sea que a la final las cosas están bien, entre comillas, ¿sí? Porque Dios está usando lo uno como lo otro para traer bendición. Ahora, todo este proceso comienza con el bebé, pero los bebés son simples. Todos comenzamos en esta tierra como simples, llegamos, no sabemos nada, ¿sí? No sabemos nada. Y una de las características del simple es la siguiente, Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. Esa es la característica de una persona simple. Es normal que un bebé sea simple, pero no que un viejo sea simple. Y a veces encontramos viejos simples que creen en las cosas. Por ahí me encontré con una persona que me dijo, no, la tierra es plana. Yo, la tierra es plana, sí. Y ella alega que la tierra es como una arepa paisa, ¿sí? Llena de murallas de hielo a todos lados. Digo, pero tú no has visto las fotos de las naves espaciales. No, todo es montaje. Todo es montaje, la tierra es plana. ¿Sí? Es más, la Biblia dice que la tierra es plana, ¿sí? Porque dice que de los 4 ángulos de la tierra, o sea que es como un tablero. ¿Sí? Oiga, yo no podía creerlo. Y cristiana. Y entonces me metí a internet, sí, ahí está la comunidad de los que creen que la tierra es plana. Ahí está. Eran familiares de los que no querían que que Cristóbal Colón se fuera porque se iba a caer por el abismo, porque estaba sujeta sobre 4 tortugas. O sea, la gente llega a creer las cosas más increíbles. Más increíbles. ¿Sí? ¿No han oído de la orinoterapia? La gente cree lo que sea. Ahora, como una esponja el niño. ¿Cuántos de los que le tienen miedo a las cucarachas le tienen miedo porque se sentaron con un naturista, con un científico, y el científico le dijo, mira, Vanesita, ten mucho cuidado. Las cucarachas son poderosamente agresivas, son muy fuertes. Se ha descubierto que la radiación no las afecta. En la guerra, cuando haya una guerra mundial, las cucarachas van a sobrevivir, así de que cuidado con las cucarachas. Y con esa información, ¿usted le cogió miedo a las cucarachas? No. ¿Cómo le cogió miedo a las cucarachas? Usted estaba cuando chiquito ahí, su mamá vio una cucaracha y su mamá gritó como una loca. Y miedo a las cucarachas. ¿Por qué tiene miedo a las cucarachas si mi mamá grita de esa manera que es la héroe, la mujer maravilla? Pues hay que huirle a las cucarachas. Y así se van pegando una cantidad de cosas que son y que no son. Que son y que no son. ¿Sí? ¿Qué pasa con las cucarachas, Vanesita? Tenemos una amiga que le tiene miedo a las culebras y vivía un tiempo con nosotros, compramos culebras de caucho todo el tiempo y hasta que se le quitó. Se le quitó la bobería. Recolecte cucarachas y póngale por ahí, por todos lados, a ver si deja la bobada. El niño recibe todo, pero he visto que algunos han tomado un camino que no es. Como el niño recibe como una esponja, no ve televisión. Cuidado con las películas. No música del mundo. Así levantaron durante mucho tiempo muchos pastores a sus hijos. Y no había peores cristianos que los hijos de los pastores. Era una vergüenza y era triste. Yo que estuve reunido con muchos pastores mucho tiempo, ellos mismos confesaban que levantaron a sus hijos encerrados en una horna de cristal no viendo nada, y cuando sus hijos entraron a la universidad se enloquecieron. Se olvidaron de Dios y se olvidaron del cristianismo. ¿Por qué? Porque se encontraron con un mundo seductor de maldad, con mucho engaño, que nunca habían visto. ¿Qué es lo correcto? Que nuestros hijos vean cómo es el mundo. Pero mientras ven cómo es el mundo, uno con la palabra de Dios va sembrando en ellos los principios que los defienden de ser iguales a los del mundo. No es encerrándolos. Sí, mis hijos han ido a un lado, han ido al otro, alguna vez los he llevado a discoteca y ven esas cosas. Yo imagino unos pobres padres, no, que mi hijo no vea nunca una pareja besándose. Y ahora vaya por la calle y encuentra un par de gays ahí besando, ¿qué va? ¿Se le va a tapar los ojos ahí mismo? O una minifalda y le va a voltear la cabeza al chino. ¿Qué es eso? No, al niño se le enseña es por dentro, se le llena de valores, de principios. Mi amor, eso no agrada a Dios, mi amor, es tal cosa. Imagínense el pueblo de Israel. ¿Sí? Un pueblo que por época salía a la guerra con los filisteos. Hoy algunos dicen, no, que mi hijo no vea nada de violencia, no le regale una pistola ni nunca un juguete de esos. ¿Y qué veían los niños judíos
en su casa? La espada, el escudo de su padre. Y cuando se iba a la guerra, ¿qué le decía a la mamá? No, se fue a cortar florecitas. Sí, tranquilo, le mentía. Y florecitas era quitarle la cabeza a los demás. Y su papá no volvió, no, le cortaron la florecita. No volvió. Y entonces esos niños que vivieron en la guerra, todos crecieron torcidos y depravados. No, no. La gente se va a enfrentar al mundo, nuestros hijos se enfrentan al mundo, pero los valores y la confianza en Dios los hace diferentes. Los hace completamente diferentes. Una vez, no está por ahí mi hijo. No, una vez mi hijo lo invita a alguien por allá a un paseo y él no fue. Y estábamos por allá hablando por teléfono, él estaba hablando por teléfono y la niña que lo invitó le dijo, no, pues aquí estamos en un paseo, puros jóvenes. Sí, como ella hablándole con misterio y mi hijo le dice algo así como, yo sé que están fornicando. Entonces ella, claro, es el hijo del pastor. No, pues yo sé cómo es el mundo. O sea, yo no soy ignorante de lo que los jóvenes hacen. Que yo he tomado una decisión de vivir diferente es otro cuento, pero yo sé lo que ustedes hacen. Como que, ups. ¿Sí? Y es la realidad. Esa es la forma de educar a los hijos, que vean una cantidad de cosas que es inevitable que dejen de verlas, ¿sí? O meterlos ahí en un castillo de puras mentiras y nunca enfrenten la realidad. Es ante la realidad que debemos, sí, enfrentarnos. De hecho, la Escritura lo dice muy claro. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué creen que diga eso? Cuando uno murmura, vaya, lave la loza. No, mamá, no tienes que decirme, yo estoy que me muero de ganas de lavar la loza. Es así. Uno murmura cuando le mandan a hacer lo que uno no quiere hacer. Otra vez sale allí la vida a mi manera. ¿Cuándo se pone uno mal espiritualmente? Cuando Dios no hace como a uno le da la gana. ¿Cuándo se pela uno las rodillas de tanto orar? Cuando Dios no me quiere hacer caso. Todo se basa en lo quiero a mi manera, no a la manera de Dios. Aquí dice, haga todo sin murmuraciones. Sí, o sea, lo que Dios le ponga a hacer, hágalo. Hágalo. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea que el cristiano no es para esconderlo, el cristiano es para que salga. Alguna vez escuché una parejita que dijo, no, yo no traigo hijos al mundo ya porque el mundo está muy corrompido. Le dije, por eso es que hay que traerlos, porque el mundo está corrompido. No, pero es que me da temor que se tuerzan. Por favor, no estás confiando en el amor de Dios, en el poder de Dios. La idea es traer hijos al mundo para que se levanten como luminares, para que la gente los vea y cuando la gente los vea, la gente diga, uy, nosotros estamos graves, para que den testimonio. Esa es una tremenda bendición. Y es lo que dice acá, no para esconderlo, no para que no vean. Tienen que aprender a ver las cosas y aprender a responder de la manera adecuada. Ahora, todos comenzamos como simples, ¿sí? Y la idea es que vayamos aprendiendo, ¿sí? Que no debemos creerlo todo y que obviamente debemos comenzar a confiar en Dios. Cuando se sigue el buen proceso pasan unas cosas o el mal proceso pasan otras, pero eso lo veremos la próxima semana. Vamos a orar.